Finalmente, ¿qué pasa con la atención en los centros de salud? Porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública, por un lado, tiene un plan que para recuperar la presencialidad gradualmente, más con la proximidad de las vacunas. Por otro lado, el Sindicato Médico del Uruguay dice, ya están dadas las condiciones y en realidad la salud es todo, mucho más que COVID. Bueno, claro, pero en definitiva, ¿cómo va a ser esto? ¿De quién depende hoy? Si yo quiero tener una consulta presencial con una especialista de algo, depende de mí que la pida, depende del centro al que estoy llamando que me la den, depende del especialista. ¿Cómo está ordenado hoy? ¿Cómo están los tantos ordenados hoy? Repasemos primero la información y después vamos incluso con un Zoom con el presidente del SMU. El 15 de marzo del año pasado se habilitó como primera línea de atención válida la telemedicina y se dispuso la reprogramación de la actividad quirúrgica y estudios médicos no urgentes. A fines de mayo se autorizó a reprogramar cirugías postergadas, pero en noviembre se volvió a restringir la atención presencial en Canelones, Montevideo, Rocha y San José. Se comenzó a elaborar un plan de normalización de la atención médica para lograr volver a los niveles normales de atención en un plazo de 120 días. Se pidió a los prestadores de salud información sobre listas de espera y cuál era la disminución registrada en la actividad quirúrgica y de estudios diagnósticos. Ante la actual tendencia a la baja en el número de nuevos casos de COVID-19 y estabilizada la cantidad de pacientes en cuidados críticos, se ha dispuesto la puesta en marcha del plan con el restablecimiento de la atención presencial en todo el territorio nacional con las necesarias medidas de prevención de contagios y la prioridad establecida para enfermedades crónicas no transmisibles. El plan de normalización será incluido en las exigencias de las metas asistenciales para una normalización progresiva de toda la atención a partir de que se complete la vacunación del personal de la salud. Bueno, muy bien. Tenemos entonces un Zoom previsto ya con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gerardo Grieco. ¿Cómo le va? Gustavo ¿Cómo Grieco. están? Saludos para todos Gustavo ahí. Grieco. Deberíamos estar ahí, ¿no? Ya que estamos con el tema de volver a la presencialidad. Sí, no sé, ¿quién resolvió? ¿Usted, la producción? ¿O la Complicaciones agenda? personales para llegar, pero bueno, esperamos estar en esa silla que vi vacía ahí en la toma. Le pregunto porque también tiene que ver con lo que me preguntaba antes de ir a este Zoom y a la presentación del tape. Hoy por hoy, ¿quién define si la consulta va a ser presencial o no? ¿Yo como paciente, el especialista del caso o el médico que quiera consultar o el centro asistencial a donde estoy llamando? Hoy lo que está ocurriendo es que de acuerdo a las recomendaciones de FUNASA para los departamentos en los cuales el crecimiento de la pandemia así lo había impuesto, la agenda se está haciendo en un mix de presencial y virtualidad, ¿verdad? A través de la telemedicina. Bien. Esto queda también a criterio del especialista de convocar o no a aquellas personas, pacientes, en que entiende que es necesario una consulta presencial, pero en la formalidad, la agenda de las instituciones médicas, de los departamentos involucrados hoy, gestionada por las instituciones con esas directivas de FUNASA, establece que son, de acuerdo a la especialidad, no más de 3 pacientes por hora y 2 virtuales, dependiendo de la especialidad, la cantidad de pacientes que se convocan. Bien, en definitiva quedó algo... La agenda en el mutualismo tiene un periodo, ¿no? Cuando uno pretende ver a su especialista, eso puede ser en una cuestión de una semana, 2 semanas, o a veces más tiempos un periodo más prolongado. Recordamos que la meta asistencial lo que establece es que para acceder a las especialidades, medicina general y pediatría y demás, tiene que ser 24 horas y para el resto 48 horas. Eso cuando alguien no pretende ver a un especialista determinado. Sí, claro. Por eso es que volver a la normalidad, a la presencialidad, va a requerir un tiempo porque los números, para decirlo en términos que se entiendan, que hoy se den, van a ser para dentro de 1, 2 o 3 meses, dependiendo de la demanda que el especialista en cuestión tenga. ¿Advierte que va a ser muy caótico ese retorno gradual? ¿Qué tanto quedó pendiente? Y entre lo urgente que puede haber quedado pendiente y lo no tan urgente,
ahí también supongo que hay mucha subjetividad en esas decisiones, ¿no? Es así, quedó pendiente, sabíamos que iba a quedar pendiente. Priorizar el cuidado de la salud y salvar vidas en el contexto de la pandemia necesariamente iba a hacerlo. Lo que no, el informe del GACH en estos días cuantifica en términos de cantidad de personas y porcentaje de estudios que no se realizaron, o estima esos estudios, ¿verdad? Hay alguna Sí. discrepancia con los prestadores en cuanto a la real magnitud de esos números, pero hay una demanda acumulada que va a tener que ser resuelta en el transcurso de los próximos meses. Esto va a depender del prestador, va a depender de muchas variables, pero sí, va a llevar meses recuperar esa variable. Y me gustaría transmitir que entendemos que todos los conceptos que tú, Victoria, manifestaste al introducir la nota en cuanto a volver a la presencialidad de forma gradual, entendiendo que la asistencia en salud es un todo, no solamente el COVID, es imperioso focalizar en las enfermedades no transmisibles, que hay que respetar protocolos y mantener los equilibrios imprescindibles entre el plan de inmunización y el restablecimiento de la normalidad. Bueno, todo eso que ha sido comunicado por lo menos primariamente por parte del Ministerio de Salud Pública, son conceptos que compartimos y que creemos que todos debemos trabajar en ese sentido. ¿Advierten que en los próximos meses, o no sé, tal vez varios meses, que pueda haber alguna consecuencia de todo esto que se ha ido suspendiendo? Análisis, desde hemogramas simples a más complejos, que pueda traducirse en enfermedades, que se vean las consecuencias más adelante? Todo indica que sí, el sentido común indica que sí. Así como asistimos durante el 2020 a un descenso de la mortalidad por todas las causas, como ocurrió y fue oficialmente comunicado por el Ministerio de Salud Pública en un documento muy interesante que compara las muertes por todas las causas. Ese documento va de enero a julio del 2020, comparándolo con el 2015, 16, 17, 18 y 19, con donde hay un descenso de un 10% aproximadamente de la mortalidad, particularmente por siniestros, por enfermedades y efectos contagiosas, porque bueno, el distanciamiento físico también entendimos que previno no solo de COVID, sí, está claro. Por otras enfermedades, ¿no? Sí, sí. Así como ocurrió ese beneficio, por llamarlo de alguna manera, también es razonable que las consultas no realizadas, los diagnósticos preventivos no realizados, esas 3.500 personas que estima el documento del GACH, a las cuales no se diagnosticó un cáncer que seguramente tengan, hablando estadísticamente y en términos de toda la población, eso va a tener consecuencias en la salud que vamos a ir viendo y midiendo en los próximos meses y en los próximos años, sin duda. Es la otra pandemia, ¿no? La otra cara de la pandemia, tan dolorosa como lo es el desempleo, como lo es el impacto económico, como lo es el impacto en la salud mental, como lo es en la educación. Bueno, esto también es un impacto brutal al cual nos tendremos que enfrentar en los próximos meses. Bien, ¿y cómo advierte que va a ser la evolución de la confianza de los usuarios? Porque hay que también generar esa cosa de, vengan, no pasa nada, vengan, vuelvan al centro, hagan la consulta presencial, sáquese sangre, pida hora para el Papa Nicolau. Todo eso que fue quedando medio como en suspenso, porque éramos invitados a no hacerlo, ¿no? Salvo que nos estuviéramos muriendo de algo, que le diéramos la tregua a los médicos. Bueno, ahora se nos va a pedir vuelvan. ¿Y cómo? Y bueno, pero Victoria, a ver, también con el mismo criterio y pidiendo a la sociedad una restricción en la movilidad, se pide no aglomerarse, no concurrir a lugares donde haya muchas personas juntas, sin distanciamiento físico, al uso de tapabocas. Las ferias funcionan, los shopping funcionan, la playa funcionó, los restaurantes funcionan, se cumplen protocolos, se intentan cumplir protocolos, hay una vigilancia muy estrecha por parte del gobierno con las aglomeraciones. No tiene por qué ser distinto en el ámbito de la salud. Bien, es razonable pensarlo así. Que es para dar seguridad
mayor confianza y mayor tranquilidad, tanto a los usuarios del sistema como a los propios trabajadores de la salud, tenemos que estar inmunizados antes de que esto esté plenamente vigente. Y eso creo que es muy importante. O sea, hemos sufrido lo que es los brotes en los centros de asistencia, tanto por contacto entre personal de la salud como con pacientes, como con personas. Sí, bien reciente es un brote en Salto, ¿no? Bien reciente un brote en Salto. Médicos, enfermeras. Exacto. ¿Un total de cuántas, Pepe, fue la información que te llegó? 13. Sí, y con decenas de colegas y de trabajadores no médicos cuarentenados, condicionando la asistencia en el hospital, que eso es lo que 40, de este propio caso, 40 en cuarentenados. Entonces, evitar eso, evitar que esto ocurra, evitar contagios y funcionar plenamente, por eso el plazo razonable que pone el Ministerio de 120 días, y en el supuesto de que el plan de vacunaciones comience. Recordamos que no tenemos la información oficial, ni la confirmación de fechas, ni proveedor. Ni lo único concreto es que en el plan están primero, ¿no? Pero sin fechas. Es así, es así. Lamentablemente es así. Esperemos que el gobierno pueda dar rápidamente solución a esto. Yo no voy a entrar en la polémica si hubo o no retraso o urgencia o todas las cosas que se han dicho. Simplemente hacemos un llamado a dos cosas. A que se comunique con transparencia la información, a que nos vacunemos todas y todos quienes estamos convocados a vacunarnos de acuerdo al plan establecido. Las vacunas son seguras y confiables y el impacto que tenemos hasta el momento actual en las poblaciones, particularmente en el Estado de Israel, que es donde se está vacunando mayor cantidad de personas, muestran un drástico descenso de contagios, de internaciones y de muertes, y eso se está documentando ahora, está ocurriendo en tiempo real. Entonces, todos los discursos antivacunas, todos los discursos a que esto es una suerte de confabulación mundial, creo que la evidencia por sí los desacredita. Queremos vacunarnos, convocamos a vacunarnos y a volver cuanto antes a un funcionamiento normal de la sociedad en todos sus términos. Doctor Greco, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, y cuando dispongan estaremos ahí, que es mucho mejor que esto, sin duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, señores. Clarísimo el mensaje. Sí. Dos mensajes muy importantes, ¿no? Lo que es... Fue más de uno, me parece, ¿no? En los sí, yo... Bueno, primero tú y después yo. Dos temas, dos cosas muy importantes. Primero, el concepto de lo que es la medicina preventiva. La prevención en el tema de la medicina es fundamental, más allá de las 45.000 intervenciones que fueron pospuestas y demás. Y segundo, claramente, y es vital, que el gremio de la salud esté inmunizado antes de comenzar con este sistema, ¿no? Lo que han reclamado siempre. Creo que por los plazos, bien como decía el presidente del sindicato médico, se van a llegar, se prevé un plazo de unos 120 días para que la atención sea completa, así que estimo que entre lo que aproximadamente se dice por el Poder Ejecutivo que van a llevar las vacunas y el plazo de vacunación del personal sanitario, me parece que estaríamos en los tiempos. Pepe. Sí, es fundamental, me parece, lo decía Greco, y también en el informe de Telemundo. O sea, no tiene sentido comenzar a abrir la presencialidad en los centros de salud en los cuales estamos todos de acuerdo que hay que concurrir, si no está inmunizado el personal médico. Y la prueba es el ejemplo que poníamos recién del Hospital Regional. Contalo bien, porque te llegó a vos la información. Hospital Regional de Salto, ACE está informando que hay 13 casos positivos, 8 médicos y 5 enfermeros, y un total de 40 personas vinculadas a ese brote que están en cuarentenadas en este momento. El hospital está funcionando igual, pero de todas maneras, claro, ahí está la clave. Estamos hablando, y yo lo digo con todo respeto, pero una cosa es un trabajador en una feria que se pueda enfermar, y otra cosa es un médico, que es el que nos tiene que recibir a nosotros, el que nos va a atender y el que está en primera línea. Es a ellos a los que tenemos que cuidar. Por algo el plan de vacunación, además de los adultos mayores, prevé que se inmunicen el personal de la salud. Selva. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental y que creo que toda la gente entiende, y es que hay cosas que en salud no se pueden posponer.
los exámenes, los controles sobre enfermedades no transmisibles, que para que la gente entienda, son la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo. ¿Sabes qué frase me pegó fuertísimo que dijo el doctor? La gente que tiene cáncer y no lo sabe. Estadísticamente. Estadísticamente, 3.500 personas que quizá no fueron debidamente o prematuramente anunciado su cáncer. Un 5% de los que Entonces, consultan sobre si uno temas se pone a endocrinos. pensar en eso, pero también pensá en que la principal causa de muerte en el Uruguay no es el cáncer, son las enfermedades no transmisibles. Es decir, cardiopatías, cardiocerebrales. Los ACV. Sí, exactamente. La diabetes, la hipertensión, es decir, todo lo que tiene son que ver con factores el de sistema riesgo. cardiovascular. O el EPOC, que también es un problema grave en mucha población. Entonces, está bueno que la gente sepa que esas cosas no se pueden posponer. Y a mí me preocupó lo que dijo ayer el presidente de anestésico, creo que es el presidente de anestésicos quirúrgicos, señalando que había unas 40 y pico de mil, creo que 45.000 operaciones sin realizarse, que eran no de urgencia, sino de coordinación, y que todo ese dinero, porque ustedes sepan que 45.000 operaciones cuestan dinero para las instituciones médicas, no se había gastado en este periodo. Por lo tanto, él alertaba sobre que las instituciones médicas no podían decir que no había recursos para realizar estas operaciones en el momento que se comenzara. Es un dato a tener en cuenta, es importante esto. Bien. Creo que esta situación de tensión entre el sabio pedido de los médicos y bueno, la cautela de las autoridades, que está un poco confirmada por la información que nos acaba de brindar Pepe. O sea, lo que pasó en Salto confirma que también tener un poco de cautela no está mal. Quedó saldada hoy al mediodía, la JUNASA ya confirmó oficialmente que a partir del 1 de abril se regulariza toda la asistencia médica en instituciones oficiales, públicas y privadas. Así que, inclusive un ratito antes de que hablara el doctor Greco, en algunos medios radiales y televisivos salió su vicepresidente diciendo que estaba muy satisfecho por lo que había hecho la JUNASA, por lo que había dicho la JUNASA, y creo que encontré en las palabras del doctor Greco una mayor armonía con todo lo que es el equipo de salud del país, sea de gobierno, sea del Ministerio de Salud Pública, sea el GACH. Creo que empezamos a encontrar caminos más armoniosos de entendimiento, y me gustó mucho lo que dijo al final respecto de lo necesario de la vacuna. Yo creo que el tema de la vacuna va más allá inclusive que este tema del COVID. O sea, hay una movida mundial, ni siquiera es algo local o uruguayo, hay una movida mundial respecto del no vacunarse de cualquier cosa, que creo que nos está complicando la vida culturalmente con este tema del COVID. Y me parece bien que alguien que es presidente del sindicato médico salga y lo diga claramente, contundentemente, de la necesariedad y de que ellos son los primeros en vacunarse y en decir que está bien vacunarse y que tienen todas las garantías, y que además toman un ejemplo válido como es el del Estado de Israel, donde les está yendo muy bien. ¿Y la JUNASA piensa que el 1 de abril ya va a estar todo el personal de salud inmunizado? Yo creo que la razón por la cual ponen lo del 1 de abril es porque se quieren tomar todo el mes de marzo para avanzar con las vacunaciones. Bien. Por citar un ejemplo, hoy llegaron las vacunas a Paraguay. Esperaban mucho más, llegaron 4.000 vacunas en un país de 5 millones de personas. Hay un mensajito que me gustaría leer antes de ir a terminar el programa, de cerrar, porque a partir de hoy cerramos a las 16 horas en punto. Es que no importa mucho, dicen por acá, si los funcionarios están vacunados, porque ellos siguen contagiando. A ver, es verdad, la vacuna no te impide el tema es que más que no nos contagiemos nosotros, lo que importa es que no se contagie el personal de salud, porque es el que se necesita para atender no solo pacientes de COVID, sino de todos los problemas de salud, ¿verdad? Tenés que tenerlo sano. O sea, la lógica era otra, pero bueno. Que han muerto, además. Además, ellos no están contagiando porque están con todo, parecen astronautas, ¿no? O sea, es que no reciban público a los efectos de que tengan COVID para ser contagiados y poder brindar el servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Cerramos por aquí, ¿les parece? Bueno, a ustedes gracias como siempre por estar del otro lado. Será hasta mañana. Chao, chao. Para que no tengas que elegir.